Bienvenidos nuevamente a su canal cristiano Lucho te predica acerca de Dios. Dios les bendiga a todos y muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Que sea Dios derramando muchísima salud para cada uno de ustedes. En este video estaré tratando un tema muy importante que tiene que ver con el hecho de llenarnos de la Biblia, conociendo más la Biblia. En videos anteriores traté el tema por qué es importante congregarnos. También en otro video por qué debo orar si Dios lo sabe todo. Pues hoy en este video estaremos tratando el tema ¿por qué es necesario leer la Biblia? ¿Por qué es necesario conocer la Biblia? Estos temas los he desarrollado porque son parte de nuestras disciplinas espirituales como cristianos. Todo cristiano para poder crecer necesita orar, congregarse, leer la Biblia, evangelizar o bien compartir su fe con otros. Son prácticas y disciplinas necesarias para crecer espiritualmente. Si un cristiano no hace estas cosas, estará pequeño espiritualmente, no crecerá. Hoy estaremos tratando el tema por qué es necesario leer la Biblia, por qué es necesario conocerla. Bueno, la Biblia es conocida como la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios, entonces es muy importante que la leamos, es muy importante que la conozcamos porque en la Biblia escuchamos la voz de Dios. En la Biblia están registradas las palabras de Dios a través de esos hombres que Él escogió. De manera que cuando tú la lees y te llenas más de la Biblia, escuchas lo que Dios dice para tu vida, escuchas lo que Dios mandó para nuestro beneficio y puedes conocerle más. Empecemos entonces mencionando algunas razones por las cuales es importante leer la Biblia, porque es importante y necesario conocer la Biblia. Quiero empezar mencionándoles lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice así: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Y como también decía el apóstol Pablo a Timoteo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, Pablo dijo a Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aún sigue, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solo a través de estos versículos que hemos leído podemos identificar algunas de las razones por las cuales es importante leer la Biblia. La Biblia es importante porque, como la palabra de Dios, nos proporciona guía para la vida, nos guía en nuestro caminar. La Biblia es muy importante porque nos revela el carácter de Dios. La Biblia es la divina y progresiva revelación de quién es Dios, quién es el hombre, por qué el hombre está separado de Dios, en este caso por causa del pecado, cómo puede el hombre volver a Dios
La Biblia nos revela qué hizo Dios para solucionar el problema del pecado, cuál fue su plan redentor. La Biblia nos revela cómo el hombre puede reconciliarse con Dios, esto es, a través de Jesucristo. Por eso es muy importante que conozcamos la Biblia. La Biblia nos ofrece consuelo cuando estamos en angustias y en tristezas. La Biblia nos ofrece sabiduría, como bien leíamos en 2 de Timoteo. Pablo dijo a Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Y la sabiduría que la Biblia nos da a propósito es para que nosotros podamos venir a la salvación, que es por medio de la fe en Cristo Jesús. La Biblia nos dice cómo ser salvos, nos da la sabiduría para entender cómo alcanzar nuestra salvación por medio de la fe en Jesucristo. La Biblia nos ayuda porque fortalece nuestra fe. Cuando tú lees la Biblia, fortalece tu fe en aquellos momentos de debilidad. La Biblia, cuando tú la lees, penetra hasta lo más profundo del alma, los tuétanos, discierne los pensamientos más profundos, nos revela en qué estamos fallando y en qué necesitamos cambiar y mejorar. Nos ayuda a crecer en fe, fortalece nuestra fe porque es Dios hablándonos. La Biblia nos ayuda también a discernir entre el bien y el mal. Nos da ese conocimiento, esa sabiduría para que podamos discernir lo bueno de lo malo. ¿Cuál es la única manera para que podamos discernir el mal? ¿Cómo podemos identificar la mentira? Sabiendo la verdad de Dios. Entonces la Biblia nos ayuda a identificar la mentira, lo que es falso, conociendo la verdad de Dios. La Biblia nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. La Biblia incluso nos ayuda porque nos da propósito en la vida. Cuando tú lees la Biblia, tú te darás cuenta para qué Dios te creó, cuál es el propósito de tu existencia. En este caso, glorificar a Dios, conocerle y tener una relación íntima con Dios, y al final de esta jornada que se llama vida, poder llegar a su presencia y pasar una eternidad con Dios. Pero mientras vivimos, la Biblia nos ayuda a tener propósito porque nos dice cuál es la voluntad de Dios mientras estamos en esta tierra. En otras palabras, nos dice qué debemos hacer mientras estamos en el cuerpo. Necesitamos evangelizar, ganar almas, necesitamos acercarnos más a Dios, ayudar a otros, participar en el cuerpo de Cristo, en fin, un sinnúmero de cosas que necesitamos para vivir con propósito. Todo ello lo encontramos en la Biblia. Y la Biblia también, de manera muy importante, nos ayuda a responder a preguntas existenciales sobre la vida y la muerte. La Biblia nos dice cómo es que nosotros empezamos a existir, nuestro origen. La Biblia nos dice por qué es que el mundo está como está, en este caso por causa de la maldad y el pecado. La Biblia nos dice cómo solucionar los problemas fundamentales del ser humano, de la sociedad y de cada nación. La Biblia nos habla por qué existe la muerte, cuál es la causa de la muerte, cuándo la muerte será derrotada. La Biblia nos habla acerca de el futuro. La Biblia nos habla acerca de nuestra salvación eterna. Es muy importante que conozcamos la Biblia. ¿Se imagina usted que tenga en sus manos tanto conocimiento acerca de quién es Dios y cómo nosotros podemos ser beneficiados?
y usted lo esté descuidando. Es muy importante leer la Biblia porque escuchamos la voz de Dios. No quiere decir que Dios no pueda hablarte de una manera audible. Si Dios quiere, lo hace. Pero Él ha dejado su palabra acá registrada para que nosotros podamos indagar, llenarnos de su palabra, para que en esta vida caminemos con una dirección, caminemos firmemente. Así que la Biblia nos ayuda en todas estas cosas que he mencionado. La Biblia incluso nos transforma. La Biblia nos transforma, como leíamos también en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 17, que la Biblia es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, espero que este video les haya ayudado a entender por qué es necesario leer la Biblia. Aquí está el conocimiento de Dios, nos habla acerca del pasado de la humanidad, presente, el futuro de la humanidad, lo que Dios está haciendo, lo que Dios hará, lo que realmente necesitamos en nuestra alma. Todo lo dice la Biblia. Cada pregunta que usted tenga acerca de nuestra existencia y de la vida en este planeta se responde en este libro. Por eso necesitas llenarte de la palabra de Dios. Síguenos en más videos. Estaremos subiendo cosas muy interesantes. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete y que Dios te bendiga.